En el despacho privado de los cuarteles, el comandante Balondor escuchaba con absoluta fascinación las palabras de la duquesa Chloe, aunque ella se expresaba con una finura aristocrática y un lenguaje indirecto. La orden era infinitamente clara pero suave, no permitiría que se menospreciara la cultura militar de la orden. Impresionado por la madurez de la nueva ama de casa, el anciano general aprobó las horas de té con las tropas y tomó una decisión crucial: no informaría al duque Alfonso, malinterpretando la antigua orden de su señor de no reportar asuntos insignificantes sobre su esposa. El rumor de la íntima amistad de Chloe con el ejército corrió como la pólvora por los pasillos de la mansión Battenberg, haciendo que los criados, aterrorizados por el respaldo militar de la duquesa, empezaran a andar con pies de plomo. Por su parte, la señora Colin regresó al palacio relamiéndose, convencida de que el complot del estanque de hielo habría desfigurado el rostro de Chloe con la rana de la viruela. Su frustración fue absoluta al descubrir que su plan había fracasado y que la popularidad de la duquesa estaba por las nubes. Sin pruebas concluyentes para castigar a la jefa, Chloe interrogó a la sirvienta María. Aunque la joven de 15 años lloró sin delatar a su ama, Chloe escuchó en secreto cómo María reprendía con malicia a Nina por intentar ganarse el favor de la señora Sola. Al confirmar que María seguía sin arrepentirse de sus antiguas vejaciones, Chloe se armó de una frialdad implacable, la hizo responsable del incidente del estanque y la expulsó de la mansión para siempre. La verdadera prueba de fuego llegó durante una cena privada, cuando Alfonso sorprendió a Chloe al anunciarle la invitación a un exclusivo baile organizado por el conde Arrows. Aunque la estricta etiqueta exigía acudir en pareja, el duque, incómodo por los rumores de su tormentoso matrimonio, le dio la opción de quedarse en casa. Pero la mente del siglo XXI no iba a esconderse. La tensa relación de los duques de Battenberg era el chisme favorito de la alta sociedad, y las nobles que habían sido rechazadas por Alfonso, en el pasado asistieron hambrientas de presenciar, como el gélido duque, cuya mirada de ojos rojos intimidaba al mercenario más corpulento, humillaba públicamente a su patética esposa. El morbo de los aristócratas saltó por los aires cuando el inmenso carruaje con el escudo de armas de los Battenberg hizo su entrada. Alfonso bajó de forma imponente y, rompiendo todas sus distantes costumbres, le extendió la mano a Chloe con un esmero y un interés genuinos que iban más allá del simple deber. Chloe, radiante y segura de sí misma, bajó luciendo un vestido precioso y le regaló una sonrisa tan encantadora y natural que dejó a los presentes boquiabiertos. Al alejarse el duque para hablar de negocios con los hombres, una marea de mujeres rodeó a Chloe para asediarla a preguntas. Fue entonces cuando la marquesa de Dyer, quien estuvo obsesionada con Alfonso en su juventud y fue tajantemente rechazada por él, intentó pisotearla públicamente, lanzándole una puya pasivo-agresiva disfrazada de elogio. Se les ve tan bien que parecen hermanos. Mi marido me ama tanto que no se separa de mí ni un instante, prefiero a alguien como el suyo, que la trata como a una hermana y no la ama como mujer. Lejos de achantarse ante el veneno de la marquesa, Chloe dio un sorbo a su copa y desató una auténtica revolución ideológica que dejó al salón en un silencio sepulcral. Con una serenidad implacable, la duquesa se rebeló contra los dogmas machistas del imperio. No creo que la felicidad de una mujer dependa únicamente de si es amada por un hombre o de la crianza de sus hijos. Hay muchas cosas que enriquecen el alma. Yo siento esa felicidad cuando preparo el té. Cuando vierto el agua caliente sobre las hojas, huelo su aroma dulce y espero con el corazón palpitante a que se infusione. Esa sensación no se cambia por nada. Su pasión sincera por la vitalidad de la vida avergonzó de tal forma a la marquesa que ésta se retiró temblando y roja de humillación, fingiendo ir al tocador, ganándose Chloe el respeto y la admiración pacífica del resto de las damas. Mientras la orquesta arrancaba la obertura de una pieza de baile, Chloe vio a las mujeres buscar a sus maridos. Un destello de melancolía cruzó por su mente al recordar que ella y Alfonso eran una pareja sin amor, preguntándose si era una ambición excesiva desear que él se preocupara un poco más por ella. En ese instante de soledad, un joven aristócrata, sumamente apuesto y confiado de su físico,
se le acercó con una sonrisa seductora y le tendió la mano para invitarla a bailar. Sintiéndose decepcionada por la fría distancia de su esposo, Chloe decidió dejar de lado las falsas esperanzas y aceptó la mano del pretendiente. Sin embargo, la duquesa no llegó a dar un solo paso. De repente, una gran mano atrapó la suya con un agarre firme y posesivo. Era el duque Alfonso de Battenberg, consumido por una irritación y unos celos irracionales que él mismo no lograba comprender con lógica. Alfonso superó en estatura por mucho al joven y le clavó una mirada de ojos rojos tan abrasadora, impasible y cargada de una presión militar tan aterradora, que al pretendiente le empezaron a temblar las piernas de puro pánico. Olvidándose de la belleza de la duquesa y temiendo por su vida, el chico balbuceó una disculpa y huyó corriendo a toda prisa del salón. A solas en la mesa, Chloe intentó retirar su mano con timidez, pero el agarre del duque se apretó con más fuerza. Roja de vergüenza, Chloe le confesó con total sinceridad que se alegraba de que hubiera ido a buscarla. Alfonso, con su máscara impasible de siempre, la miró fijamente a los ojos y soltó la propuesta bomba en voz baja. Entonces, señora, ¿me concedería el honor de bailar conmigo? Desatando un torbellino en el pecho de la protagonista. Al entrar a la pista, Chloe sintió un súbito pánico, aunque poseía los recuerdos de la antigua duquesa. La memoria de su cuerpo del siglo XXI era diferente y no sabía coordinar los pasos. Al verla titubear, los aristócratas de alrededor empezaron a reírse a escondidas y a burlarse de ella, pero Alfonso reaccionó como un auténtico héroe de novela. Con una maestría impecable, le ordenó: «Señora, apóyese en mí». Rodeó su espalda con su brazo y cargó con todo su peso, guiándola y controlando sus movimientos con tal destreza que la hizo flotar por el salón como una bailarina experta, apagando de golpe todas las burlas del imperio. Tras el exitoso baile, Chloe se dirigió al amplio tocador de la mansión para retocarse el maquillaje. Sin embargo, al cruzar hacia la sala de descanso colectiva, fue interceptada por un numeroso y maduro grupo de 15 o 16 damas de la nobleza que ya se encontraban notablemente achispadas por el alcohol de la fiesta. Al reconocerla, las mujeres le hicieron señas con insistencia, obligándola a sentarse con ellas entre risas. Chloe tuvo el presentimiento inmediato de que no debería estar en ese lugar y de que era demasiado tarde para escapar. Con las mejillas encendidas por el vino y miradas cargadas de una indiscreta curiosidad, la líder del grupo se inclinó hacia ella y soltó la pregunta más escandalosa, íntima y prohibida de la aristocracia, dejando el capítulo en el clímax más absoluto. «Señora von Battenberg, estábamos hablando de un tema un poco escandaloso. Lo que nos interesa saber es, ¿cómo son las noches del duque de Battenberg?» Atrapada en el rincón más peligroso de la alta sociedad, las damas de la nobleza han acorralado a Chloe con la pregunta más prohibida del imperio. ¿Qué revelará la duquesa sobre la intimidad del gélido Alfonso? ¿Cómo reaccionará el palacio ante este nuevo escándalo? El chisme de época se pone más picante que nunca. Suscríbete a Canal Nubia, activa la campanita y déjanos en los comentarios ¿qué crees que responderá Chloe para salir de esta emboscada? Nos vemos en el próximo episodio.